2024. El título de la lección es ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Este mundo en que vivimos después que entró el pecado se ha ido deteriorando, malogrando, corrompiendo. El ser humano se ha vuelto violento, a veces se ha vuelto una especie de monstruo que no se comprende a sí mismo. Hiere a las personas que están cerca de él, hiere a las personas que están lejos, en fin. El ser humano es un misterio. Esta tierra se ha vuelto un pozo de violencia y entonces muchos hijos de Dios se preguntan cómo cantar himnos al Señor en medio de un mundo extraño. Y muchas veces algunos salmistas que expresan nuestras propias emociones hoy decían al Señor: yo no te entiendo. Tú no eres un Dios de amor, tú no eres misericordioso, tú no cuidas de tus hijos. ¿Por qué estoy sufriendo? ¿Por qué mis enemigos parece que vencen la batalla? Bueno, vamos a revisar este estudio para entender algunas de estas cosas. El primer subtítulo de la lección para esta semana es Los días del mal. Lo primero que tenemos que entender, queridos, es que hay un conflicto universal por detrás de todos los eventos que nuestros ojos ven. Sube un partido político al poder, baja el otro sube, por detrás de las guerras aparecen por aquí, por allá, en fin, por detrás de los conflictos, de la marginalidad, de la delincuencia, por detrás de los bastidores existe una guerra entre Cristo y Satanás. Desde el cielo, el diablo quiso arrebatar el trono al Señor Jesucristo y peleó, perdió la batalla. Vino a esta tierra y la batalla continúa. Solo que la batalla no es en realidad en el mundo, es en la mente y en el corazón de cada hijo. A veces el enemigo te hace sufrir de tal manera que tú llegues a maldecir el nombre de Dios. Y cuando tú maldices el nombre de Dios, pues el enemigo se ríe y dice: bueno, logré lo que conseguía. ¿Te acuerdas de Job? A Job vino con todo, lo agarró, lo tentó, lo hizo sufrir, pero no logró lo que quería, porque en todo momento Job fue fiel. Bueno, vamos a la primera parte. Veamos el Salmo 74, 18 y 22. Dice así: acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová, y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. En este salmo, el salmista está describiendo el conflicto. El enemigo ha afrontado al Señor y ha logrado engañar mucha gente que también maldice al Señor. Y muchas veces no solo maldice con la boca, sino con sus actitudes y con su vida. Y el salmista llega a un momento en que reclama: Señor, levántate, defiende tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día y tú parece que no haces nada. Parece que te quedas de brazos cruzados. Señor, ¿qué te pasa? ¿Alguna vez ha subido a tu mente, a tu corazón esta misma idea? Claro que siempre. Claro que siempre nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Cuando vemos niños en la calle sufriendo, muriendo de hambre, ¿no preguntamos a Dios dónde está Él? Cuando vemos injusticias aberrantes, explícitas, ¿no preguntamos a Dios: Señor, ¿dónde está? Cuando vemos la violencia, la maldad, niños inocentes pagando por la tontería de los seres humanos adultos, ¿no nos preguntamos dónde está Dios? Señor, levántate. Es lo que el salmista dice aquí: levántate, Señor, defiende tu causa. ¿Qué pasa contigo? ¿No dices que tú eres todopoderoso y que eres un Dios de misericordia? ¿Por qué permites estas cosas? Es interesante. Vamos a leer ahora el Salmo 79, 9 y 10, para continuar desarrollando este pensamiento. Ahí el salmista dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Porque dirán las gentes: ¿dónde está tu Dios?
sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada. ¿Cuántas veces el salmista en este texto que acabo de leer pregunta, Señor, por tu nombre, defiéndenos, defiende tu causa en esta tierra por causa de tu nombre, por tu gloria? Porque las personas que no te conocen, cuando ven sufriendo a tus hijos, aquellos que quieren obedecerte, aquellos que quieren andar en tus caminos, los ven sufriendo, los ven pasando injusticias. Los incrédulos preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué Dios es ese? ¿Qué Dios predicas? No predicas de un Dios todopoderoso, grandioso, que te cuida, que te protege. ¿Dónde está ese Dios? Queridos, el problema es el siguiente. Cuando el pecado se levantó allá en el cielo, Dios podría haber acabado con el pecado ahí, en el momento. Pero es que Lucifer se levantó acusando a Dios de ser injusto, de ser un Dios abusivo. Él le dijo más o menos esto, Señor, ¿sabes por qué todos te obedecen? Porque tienen miedo de ti, porque si te desobedecen, tú los matas. Entonces así, por miedo, cualquiera te obedece. Eso es lo que le dijo acusando a Job, ¿te acuerdas? Que le dijo el diablo al Señor. Le dijo, claro, le das vida, le das salud, le das hijos, le das hacienda, le das dinero, así cualquiera te sirve. Ahora quítale todo eso para que veas cómo te maldice. Y vuelvo a repetir, entonces el diablo viene pues y trata de quitarte, de traer enfermedad, miseria, dolor a tu vida. Nada de lo que te hace sufrir nace en la mente divina. El sufrimiento no tiene origen en la mente divina. El sufrimiento tiene origen en la mente del diablo. De cierta manera yo diría el sufrimiento es diabólico. Pero él manda el sufrimiento para que tú maldigas al Señor, para que tú pierdas la confianza en Dios, para que tú te preguntes, Señor, ¿dónde estás? Y para que la gente de afuera se burle de ti y diga, ¿dónde está tu Dios? Pero querido, Dios quiere desarrollar en ti la paciencia. Quiere que tú en tu vida, a pesar del dolor, como Job digas, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Que venga la sarna, que venga el olvido, que venga la pobreza, que venga la miseria. Yo sé en quién he creído. Qué fe extraordinaria la de Job. Y también puede ser la tuya. En la medida que tú alimentes tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. Vamos a la segunda parte de este estudio. A las puertas de la muerte. En esta parte vamos a ver que la muerte, querido, es una realidad de la cual nadie puede escapar. Mueren los adultos, mueren los ancianos, mueren los hombres, las mujeres, los niños, mueren los malos, mueren los buenos. La muerte física es una realidad de la cual no podemos escapar. Solo que hay una gran diferencia. Los que mueren en Cristo no mueren, apenas duermen hasta la mañana gloriosa de la resurrección. Los que mueren sin Cristo mueren, resucitarán en la segunda resurrección solo para volver a morir. Por tanto, no tengas miedo de la muerte física. De la muerte que debes temer es de la muerte espiritual, porque esa sí es muerte eterna. Leamos el Salmo 41, versículos 1 al 4. Bienaventurado el que piensa en el pobre, es una actitud buena de este salmista. Bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el dolor, sobre el lecho del dolor. Mullirás toda su cama en su enfermedad. Una vez más, Dios no promete que si andas en sus caminos, si te preocupas por ayudar al pobre, si eres un hombre justo, si vives en comunión con Dios, no vas a morir o no vas a quedarte enfermo. La promesa de Él es no. En el momento del dolor, Él va a suavizar tu lecho,
Mullirá toda tu cama en su enfermedad. ¿Para qué? Para que no te duelan las espaldas. Quiere decir, Dios nunca prometió que en esta vida estarás exento de dolor. El entregar tu vida a Jesús, el bautizarte, no es que tú te estás vacunando contra las inclemencias de la vida, no. Pero Dios va a cumplir su promesa suavizando tu dolor, ayudándote a cargar la cruz del sufrimiento. Pero muchas veces el sufrimiento tiene que llegar a nuestra vida para ayudarnos a crecer en la experiencia espiritual. Si en este momento estás pasando por un momento difícil, no desesperes, querido. La mano invisible de Dios está a tu lado, aunque tú no lo veas. Aunque tú sientas que Dios te ha abandonado, Él no te ha abandonado, Él está contigo. Leamos otro salmo, el 88, versículos 1 al 4, dice así. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol, al sepulcro. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Esto es interesante, querido. El ser humano, por más que cree en Dios, porque el salmista confiaba en Dios, está escribiendo este salmo como una plegaria a Dios. Pero ¿qué es lo que él dice aquí? Señor, no entiendo, estoy sufriendo. Tú no eres el Dios de mi salvación. ¿Por qué no apareces en mi vida? Estoy contado entre los que van a morir. Mis enemigos aparecen. ¿Qué es lo que pasa, querido? Es que el ser humano, por más confianza que tenga en Dios, él se amarra, se agarra de la vida. ¿Sabes por qué? Porque el ser humano no fue creado para morir. Tú fuiste creado con vocación de vida. Por lo tanto, aunque las cosas anden mal en esta tierra, cuando llega el momento de la muerte, te agarras de la vida, no quieres morir. Por eso vas a entender el versículo 4 que dice, soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como un hombre sin fuerza. Mi alma está hastiada de males, mi vida cercana al Seol. Pero asimismo no quiere morir. ¿Por qué? Porque no fue creado para morir, fue creado con vocación de vida. Quiero que sepas que la muerte es un instrumento intruso en la experiencia humana. La muerte es el resultado de que nosotros nos alejamos de la vida, de la fuente de la vida, del Señor de la vida que es Dios. Y ahora estamos vagando en este mundo de muerte. Pero no te preocupes cuando venga la sombra de la muerte, que es la muerte física. Tú preocúpate en recibir en la mañana de la resurrección la vida eterna. Vamos a la tercera parte. ¿Dónde está Dios? Aquí el salmista escribe sintiendo que Dios lo ha abandonado. ¿Por qué? Porque él no puede resistir el dolor. A veces el sufrimiento es tan grande que hasta santos hombres de Dios pues se quejan y reclaman. Salmo 42, 3 al 5 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Qué experiencia linda del salmista. Él está pasando por el valle del dolor. La gente se burla de él. Él no entiende la razón de su dolor. Es como si se colocase un travesero en la boca para morderlo de dolor, pero asimismo extiende su mano hacia Dios y dice, Señor, estoy sufriendo, no entiendo. Mi alma sufre de día y de noche, no aguanto más, Señor. Pero asimismo mi alma espera en ti. Aún te alabaré, Señor, salvación mía, Dios mío. Haz de estas palabras tus palabras. Señor, no te entiendo lo que pasa. Mi hogar se ha destruido. El hombre que un día me dijo que me amaría para siempre, ahora dice que no me ama.
Mi hijo está en el lecho de la muerte. Señor, yo te amo, yo te suplico, pero no puedo más. Pero así mismo te extiendo mi mano y así mismo, Señor, a pesar de que no entiendo por qué estoy sufriendo, yo tengo fe de que un día te alabaré. Tú eres mi Dios, mi salvación. Qué manera bonita, ¿no? Los salmistas no eran diferentes de nosotros. Ellos decían las palabras que nosotros muchas veces queremos decir y no podemos. Por eso es que tienes que leer los salmos y hacer de los salmos tus oraciones. Vamos a la cuarta parte. ¿Ha fallado Dios para siempre su promesa? El hecho de que no interviene en este momento como queremos, ¿significa que Él no quiere cumplir su promesa? Cuando las dificultades llegan, parece que el tiempo no pasa, ¿no? El dolor parece que va a ser eterno. Pero querido, te digo una cosa, en esta vida todo pasa. Mira, el día solo dura 12 horas. Viene la noche, quieras o no. Y la noche puede ser fría, helada, tormentosa, pero va a salir el sol de un nuevo día. Todo pasa. Cuando yo tenía, 20 años, 19 años, un huracán destruyó una ciudad entera allá en los Andes peruanos. Algunos años después arrasó, vino un aluvión, arrasó con la ciudad. Años después yo fui allá, la ciudad estaba reconstruida. Parecía que nada había pasado. ¿Por qué? Porque así son las cosas en esta vida. Cuando el dolor llega, parece que no va a pasar nunca. Pero el tiempo es el mejor remedio para el dolor. Si en este momento, vamos a decir que tu noviazgo terminó faltando 2 meses para el matrimonio, y tú piensas que ese dolor no va a pasar, querido. Pero el instrumento es el tiempo, y el tiempo no corre, el tiempo demora. Si has perdido un ser querido y crees que ya la muerte llegó también para ti porque ese dolor es terrible, calma. Todo el dolor pasa, toda dificultad pasa, pero el tiempo es el instrumento. Vamos a leer lo que dice Salmo 77, 7 al 9. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Mira, el salmista está sufriendo. Y en el momento del sufrimiento él se pregunta, ¿se ha olvidado de Dios de su promesa? Y la respuesta es no. Dios no se olvidó de su promesa. Dios nunca se olvida de su promesa. El hecho es que vivimos en un mundo de dolor. La entrada del pecado trajo como consecuencia el dolor y el sufrimiento. Y por más que tú ames a Dios y que tú vivas en armonía con la voluntad de Dios, el polvo del sufrimiento de esta vida te salpica. El que no tiene a Dios en el momento del sufrimiento se desespera, puede hasta acabar con su propia vida. Pero el que confía en Dios, aunque venga el dolor, sabe que Dios existe, que Dios no lo ha abandonado, que Dios está a su lado y que el sol va a salir de nuevo. No desesperes, querido. El año pasado fue mal, este año Dios te va a abrir las puertas, tú vas a ver. Vas a encontrar el empleo que no encontrabas. Vas a pasar la prueba que no pasabas. Vas a sanar del dolor emocional que has cargado hasta aquí. Porque tal vez el mayor milagro que Dios quiere hacer en tu vida no es alrededor tuyo, sino dentro de ti, en tu corazón, sacando tu corazón del pozo de la desesperación. Vamos a la parte final de este estudio, hablando de para que los justos no sean tentados. ¿Cómo es que el justo va a ser tentado? ¿Tentado a qué? ¿Tentado a pensar que Dios lo abandonó? Mira lo que dice el Salmo 49, 5. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad, cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Aquí está hablando él de la tentación que todos los justos tenemos en el momento del dolor.
de pensar que Dios nos ha abandonado, pero él se pregunta, ¿pero por qué tengo que temer en el día de la adversidad? Aunque la iniquidad de los justos me ha rodeado. Ahora, querido, mira al pasado, cómo Dios te ha cuidado en el pasado, cómo Dios ha cuidado a tus padres, a tus abuelos, cómo Dios ha cuidado al pueblo de Israel, cómo Dios ha cuidado a los precursores del Evangelio en la época de los romanos, perseguidos, devorados por leones en los circos romanos, cómo Dios ha protegido a su pueblo. Tú mismo has llegado a la edad que tienes ahora, porque Dios, con su mano poderosa, cuando eras niño y estabas condenado a muerte, tal vez te curó, te restauró. Estás aquí. Y si Dios te ha cuidado hasta aquí, ¿no te cuidará hasta el final? Por lo tanto, no desesperes. Que la mano misericordiosa de Dios toque tu corazón. Abra tus ojos para entender sus propósitos, aunque tú, desde el punto de vista humano, no los entiendas. Vamos al estudio de esta semana, la lección número 5, para el 1 de noviembre del año 2024. El título de la lección es El testimonio de los samaritanos. La semana pasada estudiamos el testimonio de Juan el Bautista, de Andrés, de Pedro, de Felipe, Natanael y finalmente de Nicodemos. Pero esta semana vamos a hablar del testimonio de los samaritanos. Y entre los samaritanos hay una personaje famosa cuyo nombre no sabemos, la conocemos apenas por la mujer samaritana. El propósito de esta lección es mostrar que Jesús calma la sed del alma, que cuando Jesús llega a tu vida todo se transforma y que esa alegría de haber encontrado a Jesús te lleva a testificar de su amor. Vamos a la primera parte bajo el subtítulo de El escenario del encuentro. Aquí vamos a ver que Jesús busca a los descartados, a los rechazados. He encontrado muchas veces en mi vida gente que dice, no, para esa persona ya no hay esperanza. Ya para él, ya nadie puede hacer nada por él. Ya no necesitamos ni orar porque él ha llegado al punto sin retorno. Qué fácil es para los seres humanos perder la confianza y perder la esperanza de salvación cuando una persona aparentemente se torna un pecador impedernido. Sin embargo, gracias a Dios que Jesús nunca pierde la esperanza. Y eso es lo que vamos a ver en la primera parte de este estudio. Leamos el texto Juan capítulo 4, versículos 1 al 4. Voy a leer y voy a comentar al mismo tiempo. Dice así. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea, Jesús, ¿no? Y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Había un problema. Los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús estaban en una disputa. ¿Quién bautizó más? ¿Quién hizo mejor trabajo? Y Jesús nos enseñó una lección básica. La mejor manera de evitar una discusión es sal tranquilo. Deja que hablen, deja que critiquen, deja que condenen. Tú no discutas, tú no respondas, no contestes. Ah, pero usted tiene que entenderse. No. El Señor Jesús nos enseñó esa lección. Estaban discutiendo quién bautizó más. Él salió, se retiró por un rinconcito y se fue. Ahora el texto bíblico dice que tenía que ir de Judea, que estaba en la parte sur, para Galilea, que estaba en la parte norte. Pero para ir de Judea a Galilea había que pasar por Samaria, necesariamente, porque Samaria estaba en la mitad. Y sin embargo, aquí dice que los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, ¿por qué tenemos que ir por Samaria? Vámonos por el desierto de Perea. Y es que eso es lo que hacían todos los judíos. No querían pisar Samaria. Para evitar pasar por Samaria, ellos se desviaban al desierto de Perea, subían por ahí, y cuando ya habían calculado que pasaron Samaria, volvían y llegaban a Galilea. Y con eso caminaban por lo menos 25 millas a más,
Ahora, no es de carro, no es por una pista de asfalto, 25 millas a más andando por el desierto, era mucha cosa. ¿Por qué los judíos se daban ese trabajo? Porque no querían ver a los samaritanos. ¿Y por qué no? Porque en la opinión de ellos los samaritanos ya no tenían salvación. Eran unos pecadores terribles, porque habían mezclado la religión judía auténtica con costumbres paganas, habían mezclado todo. Entonces decían que adoraban a Dios, pero en realidad no adoraban a Dios, adoraban a ídolos falsos. Era una religión medio corrompida, medio torcida, medio mezclada. Y en la opinión de los judíos, pues los samaritanos no merecían salvación. ¿Para qué hablarles? ¿Para qué perder tiempo hablándoles del Evangelio de Jesucristo para ellos? Y sin embargo el texto dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Él tenía que pasar por Samaria. Todos los judíos podían irse por el desierto de Perea, pero Jesús no. Era necesario que fuese a Samaria. ¿Por qué? Porque Jesús amaba a los samaritanos. Porque para Jesús los samaritanos, aunque hubiesen mezclado su religión, no habían llegado al punto de donde el amor de Jesucristo no los podría traer. Por eso le era necesario ir por Samaria, pasar por Samaria. Esto nos lleva ahora al segundo punto de la lección bajo el título de la mujer junto al pozo. Y aquí veremos que la búsqueda del corazón humano es incansable. Leo el texto primero, Juan 4, 7 al 9. Dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Interesante. Jesús estaba cerca del pozo, sentado, cansado, con sed y con hambre. Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Jesús estaba con sed junto al pozo. Esto me conmueve tremendamente, porque Jesús, el dueño de todas las fuentes de las aguas, Jesús, el dueño de todo el pan del mundo, pasó hambre y pasó sed, porque se hizo humano. ¿Y para qué? Para alcanzar al hombre en su miseria, en su necesidad. Por eso, querido, tú vales mucho más de lo que imaginas. La sociedad te puede rechazar. Puedes pasar hambre y necesidad en este mundo, en el desierto de esta vida. Pero para Jesús eres importante. Si no, Él no hubiera dejado todo en el cielo, hubiera venido en esta tierra para buscarte. Si te buscó es porque Él te ama y porque Él tiene un plan especial para tu vida. Ahora el relato bíblico dice que una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua. Esa mujer era una mujer solitaria también. ¿Por qué? Porque todos los samaritanos la criticaban y la condenaban por la vida promiscua que vivía. Había tenido 5 esposos y el hombre con el cual ahora se relacionaba no era su esposo. Esta mujer todos los días se levantaba a buscar agua. El agua no le duraba. En esta vida nada dura, querido. El agua te dura un día. Al día siguiente, cuando ella se levantaba, el cántaro estaba vacío, entonces iba nuevamente a buscar agua. Y al día siguiente, y su rutina era prácticamente buscar. Es como la rutina de mucha gente hoy, que se levanta, va a trabajar, vuelve. Al día siguiente se levanta, va a trabajar, vuelve. Para que al final de mes reciba un salario, un sueldo que no le alcanza para nada. Esta es la rutina de la vida sin Cristo. Aquella mujer fue. ¿Por qué iba a mediodía cuando el sol quemaba? Porque la gente, cuando iba al pozo a traer agua, iba de mañana cuando todavía no había sol, o cuando en la tarde cuando el sol había bajado, pero a mediodía nadie era loco de buscar agua a mediodía.
Pero el texto bíblico dice que ella fue a mediodía. ¿Por qué? Porque a esa hora la gente no estaba en la calle, entonces nadie tenía que criticarla ni condenarla. Y cuando llegó al pozo encontró al Señor Jesucristo. Ella nunca imaginó encontrar a Jesús de esa manera. Bendita la hora en que yo encontré a Jesús en mi vida. Bendita la hora en que tú te encontraste con Jesús en el camino de esta vida. La vida en realidad tiene dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. No en la manera como se mide el tiempo o los siglos, sino en tu propia experiencia. Antes de Cristo fuiste uno, después de Cristo eres otro. Porque Cristo es el elemento catalizador. Con Cristo o lo aceptas o lo rechazas, pero no te puedes quedar en el valle de la indecisión por mucho tiempo. Esto necesariamente nos lleva a la tercera parte del estudio. Señor, dame esa agua. Leo lo que dice Juan 4, 13 al 16. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Cómo llegó Jesús con la samaritana a este punto del diálogo? Es que cuando la samaritana apareció en el pozo, Jesús le pidió agua. Ahora imaginas al dueño de todas las fuentes de agua del mundo pidiéndole agua a un pobre ser humano. Dame de beber. Y la mujer levantó el preconcepto inmediatamente. ¿Cómo tú, siendo judío, me hablas a mí que soy más samaritana? Porque judíos y samaritanos no deben hablar. Preconcepto. Tú sabes que el preconcepto es la raíz de muchos males. A veces alguien viene trayéndote el agua de vida y tú no quieres por preconcepto. A veces alguien viene hablándote del Señor Jesucristo que va a transformar tu vida, pero tú por preconcepto no aceptas. El preconcepto es terrible. Jesús le dijo: mira, en realidad quien tendría que ofrecer agua soy yo. Tú vienes a buscar agua del pozo, pero esa agua se te va a acabar. Mañana vas a tener que volver y recoger nuevamente el agua. Pero yo tengo el agua de vida que no acaba nunca. El que bebe del agua que yo ofrezco, ese no tendrá sed jamás. Y otra cosa, su corazón se volverá una fuente de agua que brota de vida para vida. Aquello lo entusiasmó a esa mujer, porque la pobrecita, como dije, venía todos los días a buscar agua que le duraba apenas 24 horas. Es que en esta vida, querido, todo lo que encontramos es pasajero. Solo Jesucristo es eterno, permanente y duradero. Tú puedes correr atrás de la fama, es pasajera. La juventud es pasajera, la fama es pasajera. Todo se va. Ayer yo era un joven de 20 años, hoy día ya estoy en la senectud de la vida. Todo es pasajero. Solo Jesús es eterno y permanente. Entonces no pierdas la vida y el tiempo corriendo atrás de cosas fugaces que se van. Busca a Jesús, acepta a Jesús, entrega tu vida a Jesucristo, porque Él es concreto en tu vida y es permanente. Y si tú lo aceptas, tu corazón se va a volver una fuente de agua, de esperanza, de agua de amor que va a saltar para ser una bendición para las personas que se relacionan contigo. Ahora llegamos aquí a la parte número 4 de este estudio, la revelación de Jesucristo. Sabes que no hay nada oculto a los ojos del Señor Jesús. Tú puedes esconder lo que sea delante de los hombres, pero no delante de Jesús. Mira lo que dice Juan 4, 16 al 19. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo: no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Interesante. El Señor Jesucristo le ofrece agua de vida eterna. La mujer se entusiasma y acepta. Y le dice, Señor, dame ese tipo de agua, porque no quiero vivir en este mundo corriendo atrás de cosas pasajeras. Y Jesús le dice, está bien, pero si quieres el agua de vida eterna, primero vas a traer a tu esposo. Ella le dijo, Señor, yo no tengo esposo. Y Jesús le dijo, haces bien en decir no tengo esposo, porque ya has tenido 5 esposos y el que tienes ahora no es el tuyo, le pertenece a otra mujer. Has vivido en pecado. Ahora, ¿por qué tú crees que Jesús, antes de curar con el agua de vida, hurgue en la herida? Y la mujer grita de dolor. Pero es que para curar de verdad hay que limpiar la herida. Muchas veces la herida de la vida está gangrenada, está llena de pus. Y mientras escondas esa gangrena y pienses que está todo bien porque nadie ve, mientras esté esa herida gangrenada, tú no eres feliz, tú no tienes paz en el corazón. Si quieres realmente recibir el agua de la vida eterna, tienes que limpiar la herida. Y eso es lo que Jesús hizo cuando le dijo, trae a tu esposo. Expuso su vida. Ahora tú te puedes preguntar, pero ¿cómo el Señor del amor expone la vida de una pobre mujer? Sí, la expuso para ella, no delante de las personas, porque no había nadie junto al pozo. ¿Y para qué la expuso? Para que ella fuese limpia de dentro para afuera. Esa es la manera como el Señor Jesucristo trabaja. Tienes que arrepentirte de tu manera equivocada de vivir. Tienes que aceptar que la manera como estás viviendo no es la más correcta. Y no es que tienes que corregir tu vida porque tienes que agradar a Dios. Tienes que corregir tu vida, claro, para agradar a Dios, pero en primer lugar porque con esa vida equivocada no eres feliz, no tienes paz. No te engañes a ti mismo. Tú puedes tener un minuto de placer, pero placer no es felicidad. Entonces deja que Jesús te cure, te limpie, te transforme de verdad. Y eso es lo que la samaritana hizo. Ella abrió los ojos y dijo, Señor, creo que eres un profeta. Sí, estaba delante del mismo Señor Jesucristo, del Dios de la vida, de la plenitud de la vida. Y la mujer dejó el balde y volvió a la ciudad de Samaria corriendo. Recuérdate que ella iba a mediodía a traer agua porque no quería encontrarse con los samaritanos. Pero ahora, después de su encuentro con Jesucristo y de su transformación, ella vuelve a la ciudad y entra por la calle principal de la ciudad gritando, hablando del Señor Jesucristo, diciéndoles, he encontrado a alguien que conoce mi vida y me ha perdonado y me ha transformado. Y entonces los samaritanos salen corriendo. Esto es lo que encontramos en la parte quinta y final del estudio de esta lección. Voy a leer el texto, Juan 4, 39 al 42. Dice así, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesucristo, y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Qué día extraordinario! ¿Te acuerdas que en cierta ocasión el Señor Jesucristo expulsó el demonio de los gadarenos y vinieron los habitantes de la ciudad de Gadara pidiéndole a Jesús, por favor, vete de aquí porque vamos a entrar en falencia, porque nuestros puercos han caído en el abismo por tu culpa, por favor, vete, déjanos? La reacción de los samaritanos a la presencia de Jesús fue completamente diferente. Ellos vinieron al Señor Jesucristo, pero no para pedirle que se fuera, sino para pedirle que se quedase.
Y Jesús se quedó 2 días y les habló del amor maravilloso de Dios. Y lógicamente que como la mujer samaritana también les mostró las cosas equivocadas que estaban haciendo. Y ellos se entregaron a Jesús y reconocieron, este es el Cristo, este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías a quien hemos estado esperando. Así son las cosas con el Señor Jesucristo. Cuando llega a tu vida, te transforma. He dejado para el final una parte. Fue cuando Jesús le pidió, dame de beber. Y cuando Jesús le dijo, yo tengo un agua mejor para ti. La mujer preguntó, ¿cómo vas a sacar el agua si tú no tienes nada? Yo tengo un balde, tú no tienes balde, tú no tienes cuerda. ¿Cómo vas a sacar el agua para darme de beber? Mucha gente hoy día pregunta, ¿cómo es que Jesús puede darme de beber? ¿Cómo es que Jesús puede hacer algo en mi vida? ¿Cómo? ¿Cómo Jesús puede sacar a un muchacho que está en las drogas hace 10 años? ¿Cómo Jesús puede transformar la vida de un asesino, delincuente que está preso en la cárcel? ¿Cómo? ¿Cómo puede sacar agua del pozo? No preguntes cómo. ¿Por qué tengo que orar por otra persona? Mira, por ejemplo, ¿por qué tengo que orar por mi hijo? Vamos a suponer que él no quiere saber nada de Dios, está metido en las drogas, vive una vida promiscua y se ríe de Dios, no quiere saber nada con Dios.
¿Por qué tengo que orar por esa persona? ¿Va a ayudar mi oración a esa persona? Si él no quiere, nada. Querido, te voy a hacer una ilustración bien simple para que entiendas por qué tenemos que orar por otras personas. Cuando tú te arrodillas para orar, por ejemplo, por tu hijo que no quiere saber nada del Evangelio, si Dios trabaja en el corazón de tu hijo, el diablo es astuto. Lógicamente que el diablo va a pensar lo siguiente: oh Dios, ¿por qué tu Espíritu Santo está molestando a este muchacho si él no quiere saber nada de ti? Él te ha pedido alguna cosa, porque tú no dices que has dado libertad a todo el mundo. Pues él está usando su libertad, está caminando por donde quiere, usando su libertad. Y ahora, ¿por qué tu Espíritu Santo lo está perturbando, lo está siguiendo, le está hablando? Déjalo tranquilo. Pero entonces tú le das un argumento a Dios, porque Dios puede responder tranquilamente de la siguiente manera: está bien, ese joven no quiere saber nada de mí, él no me está pidiendo nada a mí, y yo no le estoy respondiendo la oración a él, porque él nada está pidiendo. Yo le estoy respondiendo la oración a su Padre, que clama a mí, que me suplica, y yo estoy atendiendo la oración de él, tocando el corazón del Hijo. El Hijo no pide, pero el Padre pide. Entonces, a Él que estoy respondiendo. Y sin embargo, el Espíritu Santo tiene ahora la oportunidad de tocar el corazón de ese muchacho rebelde para que un día él acepte a Jesucristo como su Salvador. ¿Entiendes? Bueno, manda tus preguntas, registra tus preguntas familiares, preguntas de la vida espiritual, alguna cosa que no entiendes del mensaje. Yo voy a responder las preguntas más generalizadas que llegan. Bueno, vamos a la lección de esta semana bajo el título de Fe contra todo pronóstico. Y el propósito de la lección es mostrar que la Biblia fue una fuente de inspiración para los reformadores de la iglesia. ¿Por qué les llamamos reformadores? Porque hubo un despertar, más o menos por vuelta del año 1500 y adelante, hubo un despertar en Europa de sacerdotes, de padres dentro de la iglesia cristiana, o que se llamaba cristiana, la iglesia grande, la iglesia que perseguía a los que estudiaban la palabra de Dios. Hubo un despertar en ellos que los volvió a la palabra de Dios, y fue en la palabra de Dios que recibieron inspiración para seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las persecuciones. Entonces vamos a la primera parte de la lección bajo el subtítulo de Solo la palabra de Dios. Vamos a hablar aquí un poco de John Wycliffe, pero antes vamos a leer el texto de Salmo 119, versículos 103, 104 y 147. Tú sabes que el Salmo 119 tiene 160 versículos. Leo: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Interesante esto, voy a parar aquí un poquito. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Oh querido, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, no es un cerco para esclavizarte, para que no puedas salir de ahí, no. Son instrucciones para que seas feliz. Por eso el salmista dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Mientras hoy día muchos cristianos queremos huir de los mandamientos bajo el argumento de que ya en la cruz del Calvario fue clavada la ley y que ya no hay ley para nosotros. Mientras estamos haciendo eso, el salmista decía: de tus mandamientos viene la inteligencia, la sabiduría para vivir. Y cómo nos falta sabiduría, ¿no? Sigo leyendo. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Es que la mentira no combina con la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesucristo orando a su Padre. Tu palabra es la verdad. Sigo leyendo. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí aparece John
Wycliffe como uno de los grandes reformadores. Su interés era traducir la Biblia al inglés, a fin de que el pueblo común de Inglaterra pudiese tener acceso a la palabra de Dios, porque como ya dije la semana pasada, la iglesia había determinado que el pueblo común no podía entender la palabra de Dios, que solo la iglesia podría entender. Entonces, bajo ese argumento, la iglesia colocaba las tradiciones humanas a la altura de los principios bíblicos. Y muchas veces los principios bíblicos por debajo de las tradiciones humanas. Pero los reformadores se volvieron a la Biblia y dijeron, no, nada puede ser acrecentado a la Biblia, nada puede ser sacado de la Biblia. Y eso les costó mucho. Mira, ya estaba Wycliffe sufriendo, condenado a muerte, y él hizo un serio llamado a los líderes de la iglesia. Mira lo que dijo. Voy a colocar en la pantalla sus palabras. Mira lo que dijo. ¿Contra quién piensan ustedes que están contendiendo? ¿Contra un anciano que ya está al borde del sepulcro? No, contra la verdad que es más fuerte que ustedes y que los vencerá. Oh, queridos, si nosotros queremos aprender de esos hombres de la Reforma, hoy día tenemos que aprender a fundamentar nuestra fe solamente en la palabra de Dios y nada más que en la palabra de Dios. Aquí viene una pregunta que mucha gente me hace. Pero pastor, usted dice que la iglesia debe fundamentar sus principios, sus valores únicamente en la palabra de Dios. Pero ustedes tienen a Elena de White ahí y colocan a Elena de White a la misma altura de los escritos bíblicos. No, querido, eso no es verdad. Eso no es verdad. Elena de White fue una mujer inspirada por Dios, una mujer a quien Dios utilizó para darnos luz con relación a la palabra de Dios. Pero nada de lo que ella escribió, nada de lo que ella dijo está contra la palabra de Dios. Yo siempre digo, si yo encontrase, y creo que he leído todos los libros de Elena de White en mi vida, si yo encontrase una sola declaración de ella que dijese, Dios me ha revelado que esta parte de la Biblia ya no sirve, que ahora va a ser así, yo sería el primero en no creer en ella. Porque ella dijo que sus escritos son una luz menor que ayudan a alumbrar la luz mayor que es la Biblia. Nosotros como iglesia tenemos el principio de sola escritura, solo la Biblia y nada más. La iglesia adventista tiene 28 doctrinas. Ninguna de ellas fue fundamentada en los escritos de Elena de White. Si ella no hubiera existido, la iglesia tendría las mismas 28 doctrinas. ¿Por qué? Porque tenemos el principio de sola escritura. Lo que me admira es que cuando yo leo los escritos de ella, veo que ella está de acuerdo con todo lo que la palabra de Dios dice. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio bajo el título de transmitir la palabra de Dios. Los reformadores, querido, no aceptaron adulteración de la palabra de Dios. Y leo un texto, 2 Corintios 4, 1 y 2. Dice así, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, o sea, no nos desanimamos, no volvemos atrás, aunque venga lo que venga. No desmayamos. Sigo leyendo. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Mira lo que Pablo dice. Él como ministro no usaba astucia para cambiar la palabra de Dios. No adulteraba la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir adulterar? Agarras una cosa pura y la mezclas. Por ejemplo, tomas la leche pura y le echas agua.
esa leche que tiene agua y leche, ya no es leche, ya es una leche adulterada. Nosotros los cristianos tenemos el deber de estudiar la palabra de Dios y no echarle agua, no echarle tradiciones humanas, no echarle conceptos humanos. No, pero la Santa Madre Iglesia lo dice, querido. Cuando un líder de iglesia o un grupo de líderes de la iglesia toma la Biblia y dice, esto ya no vale, porque ahora la iglesia determina que sea así, no podemos acreditar que esa sea la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios tiene como característica el seguir las instrucciones divinas registradas en la palabra de Dios, transmitirlas con honestidad, con pureza, sin ningún tipo de adulteración. Uno de los hombres que hacía eso se llamó William Tyndale. Mira, este hombre era inglés y su mayor deseo era traducir la Biblia al inglés. Inclusive como fruto del trabajo de él, tenemos hoy día en inglés la versión King James, fruto del trabajo de este hombre. Él tomó la traducción de Wycliffe, la trató de mejorar, de depurar, de arreglar, porque en traducción siempre hay errores. Él colaboró mucho con la Biblia que hoy es llamada la King James en inglés. Interesante que las últimas palabras de Wycliffe antes de morir, también perseguido, fueron las siguientes. Voy a colocar ahí en la tela las palabras de él. Señor, abre los ojos del rey de Inglaterra. ¿Por qué? Porque el rey no aceptaba el trabajo que él hacía. Por eso lo condenó a muerte. Interesante que más adelante, en Inglaterra, se abrió la sociedad bíblica, donde se fabricaban Biblias y se esparcieron Biblias para todo el mundo de habla inglesa. Quiere decir, Tyndale fue un hombre fiel a Dios, un siervo honesto, un siervo que no adulteró la palabra de Dios, y un hombre que, aunque murió y no vio los resultados, hoy día nosotros podemos comprobar el trabajo extraordinario que este hombre realizó. Los reformadores creían que la palabra de Dios era fruto de la inspiración del Espíritu Santo. Ellos aceptaron la inspiración de la Biblia. Mira lo que dice Juan 14, 25 y 26. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿De qué manera haría eso el Espíritu Santo? Inspirando a los escritores bíblicos para registrar las instrucciones divinas. Por eso, en 2 de Pedro 1, 20 y 21, encontramos lo siguiente. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La instrucción de Pedro es clara. La profecía, las enseñanzas bíblicas no fueron presentadas para una interpretación privada. Es decir, tú no puedes decir, esto es lo que me parece a mí y no me importa lo que los otros digan. No. Tú no puedes tomar la Biblia y cambiarla a tu voluntad. Tú tienes que respetar lo que la palabra de Dios dice. Si dice que es blanco, pues es blanco. Si dice que es rojo. Tú no puedes tomar la palabra blanco y decir, sí, aquí dice blanco, pero ya no es blanco, ahora va a ser rojo, porque la sangre de Jesucristo es roja. Oh, querido, la sangre de Jesucristo es roja. Eso no se discute. Pero aquí está escrito blanco. Y si dice blanco, pues es blanco.
Si dice sábado, es sábado, no es domingo, no es lunes, no es martes. Es tan simple seguir las instrucciones divinas, pero el ser humano toma la palabra de Dios y la modifica, la cambia, la interpreta. No, aquí dice así, pero no debe decir de otra manera. En fin, entonces pues va a haber una confusión entre los pretensos hijos de Dios, entre los que se dicen ser discípulos del Señor Jesús. Si somos discípulos de Jesús, debemos hacer lo que Él hizo, caminar por donde Él caminó, respetar lo que Él dejó escrito para nosotros hoy. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Solo Cristo, solo por gracia. En esta época de los reformadores se elevó Martín Lutero, un sacerdote católico, un monje, un estudioso de la palabra de Dios. Él estaba un día subiendo las escaleras de la capilla, sus rodillas sangraban, estaba subiendo de rodillas las gradas. ¿Por qué? Porque creía en la penitencia, estaba haciendo algo para salvarse. Él creía que cuanto más sufría, más salvo podría ser, porque eso es lo que había aprendido. Pero de repente se acordó de lo que leyó en el libro de Romanos. El justo por la fe vivirá. Y a partir de ahí, él abrió sus ojos y su mente a la palabra de Dios y estudió la Biblia y descubrió que muchas de las cosas que la iglesia enseñaba no tenían fundamento bíblico, tenían fundamento en las tradiciones humanas, pero no en la palabra de Dios. Entonces él escribió 95 tesis que las clavó en la puerta de una iglesia en Alemania. Y ahí pues él comenzó a ser perseguido. Fue declarado hereje. Pero el fundamento de sus convicciones era la palabra de Dios, y él creía que la palabra de Dios había sido inspirada por Dios. Otra de las cosas que él descubrió en la palabra de Dios es este principio de solo por gracia. No somos salvos por nuestras buenas obras. Las buenas obras tienen un lugar en la vida cristiana, pero no es para salvación. Tú no eres salvo porque devuelves tu diezmo, porque das ofrendas, porque te portas bien, porque guardas el sábado, porque cumples esto, porque cumples aquello, porque no comes carne, porque tú no te salvas por eso. Todo eso tiene lugar en la vida de un cristiano, pero somos salvos únicamente por la gracia de Jesucristo. Mira lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras. Martín Lutero y los reformadores protestantes descubrieron que Jesús y solamente Jesús era la fuente de su salvación. Entonces Lutero comenzó a predicar el mensaje de la gracia salvífica de Jesucristo. Y las multitudes acudían en masa a escuchar los mensajes de Martín Lutero. Sus palabras eran como un sorbo de agua fresca en medio del desierto estéril. La gente estaba encadenada a las tradiciones de la iglesia y sometida a rituales vacíos. Y cuando escuchaban la predicación de que somos salvos por la gracia, era como si las cadenas que los amarraban fuesen rotas y se sentían libres por el evangelio maravilloso del Señor Jesucristo. Bueno, vamos a la última parte de este estudio, bajo el subtítulo de la obediencia, el fruto de la fe. No somos salvos por obras, somos salvos únicamente por gracia. Pero mira lo que dice el propio apóstol Pablo en Efesios 2:10. En los versículos 8 y 9 dice que no somos salvos por obras, solo por la fe. ¿Y por qué no somos salvos por obras? Para que nadie se gloríe. Pero ahora mira lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya. ¿De quién? De Dios. Creados en Cristo Jesús
para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es claro, no hay contradicción entre la salvación por la fe y la gracia de Jesucristo y la acción de buenas obras. No hay contradicción. Ambas se complementan. Las buenas obras son resultados de la salvación por la gracia. Ahora, no me digas que has sido salvo por la gracia si tu vida es una vida de desobediencia, si no quieres seguir las instrucciones de la palabra de Dios. Leamos otro texto, Romanos 3, 28 y 31. Dice así: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No pienses que guardas la ley para salvarte. Pablo es claro cuando dice, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Pero en el versículo 29 pregunta, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, en la vida del cristiano hay lugar para la gracia. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, sin ley. Pero si hemos sido salvos por la gracia, la ley no queda invalidada. Dice, luego por la fe invalidamos la ley. No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, querido, John Wesley asistió a una reunión en Londres. Quedó asombrado con la lectura que Martín Lutero hacía de la salvación por la gracia, y John Wesley dice que ese día él también entendió lo que es la maravillosa gracia de Jesucristo que transforma la vida del pecador. Él dice, voy a colocar aquí en la tela las palabras de John Wesley. Él dijo así, sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Oh, querido, el Señor Jesucristo, con su gracia maravillosa, nos libra de la condenación de la ley. Porque la ley condena, pero no condena a la persona justa, no condena al salvado por gracia. La ley condena, pero condena al pecador. Un ejemplo, la ley del tránsito. Si yo respeto las leyes de tránsito, si paro en la luz roja, ¿la ley de tránsito me va a condenar? Absolutamente. Pero si me paso la ley, me paso el semáforo, el policía me para y me va a condenar. O sea, la ley de la condenación o la condenación de la ley es para los desobedientes. No es para los que han sido salvos por gracia y caminan en las instrucciones divinas.